Bueno, buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Como algunos de ustedes ya sabrán, el evento que hoy celebramos forma parte de un ciclo cultural en el que nos hemos embarcado recientemente desde Arquiabanca. Les doy la bienvenida, pero muy especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez y espero que disfruten de esta jornada en esta sede de Arquiabanca, Espacio Arca que llamamos. Como les decía al inicio, el coloquio de hoy es el segundo de los 8 encuentros culturales que inauguramos hace menos de un mes, con el nombre 1924-2024, El pasado es la vanguardia, y que nos llevarán a lo largo de este año del centenario de la muerte de Kafka, a recorrer las distintas disciplinas artísticas de los años 20, todas ellas vanguardistas y que siguen hoy de plena actualidad. El objetivo de esta iniciativa para el Banco es seguir contribuyendo a la promoción de una sociedad culturalmente activa. Un propósito que nos ocupa y que ya venimos impulsando desde hace años también a través de nuestra Fundación Arquia. Estarán conmigo que los tiempos que corren, fomentar la formación, la cultura y abrir espacios de diálogo se hacen sumamente necesarios para ser individuos verdaderamente libres. Antes de despedirme, aprovecho para dar las gracias a mi querido Rubén Amón, que está por aquí, y director y moderador de este ciclo, y a los ponentes que hoy nos acompañan, Luis Martínez, Marta Medina e Isabel Vázquez. Dar las gracias también por su colaboración al Confidencial y a su director, que está por aquí, porque bueno, también participamos con ellos en este ciclo. Nada más, que disfruten. Ahí va la chuleta. Música. Wow. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a Javier por la acogida, por hacernos partícipes de esta iniciativa. Les veo a ustedes en una situación de verdadera angustia. Tranquilícense, les voy a dar la noticia ahora. Comprendo que no se puede vivir sin saberla, pero en efecto Puigdemont se presenta a las elecciones catalanas. Lo digo porque ha querido contraprogramar este acto, anunciando él una rueda de prensa a las 7 de la tarde también, en un hermosísimo municipio francés donde se escondieron las urnas del pucherazo de octubre. Pero no vamos a hablar de surrealismo, vamos a hablar de expresionismo. Y por eso tengo yo aquí puesta la camiseta de Kafka y el micrófono fuera de lugar. Yo creo que ahora sí. Digo la camiseta de Kafka porque siento los colores, más que los rojiblancos si hace falta, y porque es Kafka el, digamos, artífice atmosférico de estos encuentros que estamos desarrollando aquí, con un ánimo retrospectivo que es saber qué pasó hace 100 años, pero también con un ánimo prospectivo que es saber la influencia de aquel periodo de nuestro tiempo y si los síntomas que a veces nos inquietan sobre la censura, sobre el totalitarismo, sobre la alineación de los seres humanos, tenemos que descuidarlos, tenerlos presentes. ¿Quién mejor que Kafka para hacernos de guía? Para haber muerto hace 100 años y para haber resucitado inmediatamente después, porque gracias a que su amigo Max Brod no se tomó en serio la decisión de no publicar sus obras, las hemos ido conociendo en esos años sucesivos y han servido de enlace entre un periodo tan oscuro como la Primera Guerra Mundial y tan catastrófico como la Segunda. Ese paréntesis nos fascina a todos, puede que sea uno de los periodos más interesantes, atractivos, fértiles de la historia de la humanidad, como si el periodo entre guerras fuera la reacción creativa a la pulsión mortal que se había producido en la guerra del 14 y que luego sobrevendría en la Segunda Guerra Mundial. Por eso Kafka tiene tanto sentido y por esa razón el expresionismo adquiere tanto vigor
vamos a centrarnos en el cine hoy, aunque es muy difícil no hacerlo en su relación con las demás manifestaciones artísticas. Si esta corriente tiene una característica, el expresionismo, es precisamente la de haber aglutinado los vínculos con todas las manifestaciones artísticas que se sucedieron entonces. Aparece José Luis García y aparece Luis Herrero. Yo creo que no se nos ocurre mejor procedimiento para... Maestro, ¿qué tal? José Luis García. Ahora sí podemos empezar. Es cierto que este encuentro, José Luis, hubiera sido más fácil sin ti, porque tu presencia a todos nos intimida. No, digo que nos intimida y nos sugestiona, pero creo que también nos obliga a sacar lo mejor que llevamos dentro. Hablando de cine en presencia de García, vamos a temblar los aquí presentes, me refiero a Luis Martínez, a Marta Medina y Isabel Vázquez, todos ellos colegas, todos ellos compañeros. Vamos a tratar de reflejar lo que fue ese periodo de entreguerras, lo que fue la corriente expresionista, que es un movimiento de reacción, que no reaccionario, un movimiento de reacción desde luego estético a la vigencia del naturalismo, del impresionismo, que es un movimiento de reacción conceptual frente al positivismo, que es un movimiento de reacción también propagandístico, puesto que a la cultura alemana le preocupaba el asedio propagandístico que a su vez se hacía contra su propia identidad, y ese contexto en que se funda la Universum Film A.G., que sigue vigente y que en aquellos años, hablamos de 1917, cuando todavía no ha terminado la guerra del 14, se convierte en la gran plataforma propagandística, con la peculiaridad de que se alistaron en ella, da cierto estupor nombrarlos, Lubitsch, Fritz Lang, Robert Wiener, Murnau, y un guionista radicado en Viena, al que se le conocía entonces como Wilder, y que luego sabremos que adoptó la fórmula anglosajona de Billy Wilder, o Wilder. Digo que estos cineastas terminarían emancipándose del régimen de propaganda al que fueron sometidos y dieron lugar a un fenómeno de una creatividad descomunal cuya vigencia y lenguaje todavía nos deslumbra, y lo hace porque consideren ustedes que en ese periodo además surge un lenguaje nuevo. Es verdad que el cine se había inventado a finales del siglo anterior, pero es en ese periodo donde adquiere una naturaleza fascinante, como si en el cine la vanguardia, José Luis, estuviera en sus orígenes. Voy a recordar que sucedió en 1924, y tiene sentido hacerlo no solo por la muerte de Kafka, sino porque Thomas Mann publica La montaña mágica, porque Céline publica El viaje al fin de la noche. Para contrarrestar estas obras, resulta que Pablo Neruda, ya lo siento, publica Los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ojalá no hubiera sucedido este episodio, pero cuánta cursilería se ha derramado desde entonces. Nace Marlon Brando hace 100 años. Nace Lee Marvin hace 100 años. Nace un cineasta amado por Isabel, Stanley Donen. Y John Ford, en alusión a la presencia de José Luis García, estrena El caballo de hierro, un western. Bueno, también hay una película de Murnau que es El último hombre, y es interesante mencionarla en este contexto porque la película trata sobre la historia de un conserje de hotel lujoso que se resigna a su nuevo trabajo de empleado de los baños, pero que finge ante la sociedad no desempeñarlo y se lleva siempre puesto su uniforme como un gran profesional. Digamos que Kafka nos habla de la alienación, nos habla del totalitarismo, nos habla de lo absurdo y lo grotesco, y que todos esos ingredientes están contenidos en el periodo que vamos a analizar, en presencia de tres magníficos conservadores, mejor dicho, de tres magníficos conversadores. Así que yo quisiera introducir el debate a partir de la fascinación de ese periodo y por qué nos resulta tan contemporáneo el lenguaje estético y nos deslumbra como si fuera la vanguardia misma, ¿no? No sé cómo observáis este... Yo creo que desde la propia concepción es un fenómeno que se desborda. Hablabas tú antes del último hombre de la peli de Murnau, que muchos identifican como el final del expresionismo, o sea, que piensan que realmente es una película en la que se puede de alguna manera declarar el periodo, el punto y final, pero la realidad es que el expresionismo es inabarcable, como decías, desde su propio concepto, y que la mayoría de los autores que has citado en su día
no se identifican como expresionistas. O sea, que es el propio expresionismo quien, como movimiento, que todo lo abarca en ese ciclo que podemos condensar en la década de los 20, que es por lo menos en el periodo de entreguerras, sino los 15 años que van entre una guerra y otra, desde luego lo más fértil es entre el 20 y el 30, y que a partir de digamos, esa confluencia, una cosa que hay que destacar es que el expresionismo en cuanto al cine entra tarde con respecto a otras artes, o sea, se ha desarrollado plenamente en el terreno pictórico y que cuando llega muy influido por la parte pictórica, sí, unida a esa idea de lo alemán, del espíritu romántico, de la angustia romántica y de la reivindicación en muchos aspectos de lo que significa ser alemán. Ser alemán como desde la propia querencia a ese tipo de mitos terroríficos, a la sumisión a los líderes totalitarios, que es uno de los rasgos distintivos también, y en cierto concepto, por contraposición a lo mediterráneo, en estar sometido a unas líneas que siempre son oblicuas, que es una de las características de lo visual en cuanto a, sí, a la manifestación cinematográfica. Por arrancar un poco la conversación esa que decías, ¿qué es lo que nos fascina? Nos fascina realmente pues, lo que hay de perturbador en la parte visual, que evidentemente trasciende hasta nuestros días. O sea, la inmediata reacción a lo expresionista fuera de Alemania la encontramos, ya que estábamos mencionando a John Ford en El delator de John Ford, que es una película del 35, pero que es, quería hablar luego un poco de cuando los maestros alemanes se van a Estados Unidos, pero que se expande de Alemania al resto del mundo, pero que llega hasta nuestros días. O sea, Toro Salvaje es una película que tiene una marcada voluntad expresionista. Entonces, el expresionismo se desborda desde su propio concepto y desde los autores que están de alguna manera identificados con el expresionismo no se identifican como expresionistas, lo cual es muy interesante. Y otro punto interesante, y abrimos el debate, es que los propios expresionistas, cineastas que se identifican como tales, que son Weiner, que es el autor de la película por excelencia, que es el gabinete del doctor Caligari, o Hans Kove, o Paul Leni, por ejemplo, que son autores que sí se identifican, no tienen éxito, que es una cosa muy representativa. Es decir, esto pasó un poco, si os acordáis, con el Dogma, que lo tenemos más cerca. Sí. Los que eran los inmediatos seguidores del catálogo aquel que nos impuso, acordaos, el danés, ahora se me olvidó el nombre, Lars von Trier, eran los primeros que se estrellaron. Entonces, a mí lo que me gusta realmente del expresionismo es que trasciende el hecho de una militancia a partir de un decálogo. Son los propios artistas, evidentemente estimulados por la creación de la UFA y por esa necesidad que tenía Alemania de tener esa presencia, que ve en el cine una manera de exportar su identidad, trasciende el hecho de la militancia y de la afiliación a un movimiento. O sea, es una estética que todo lo impregna y que todo lo contagia, de alguna manera casi a veces incluso como una enfermedad. Y es muy interesante en el terreno creativo. A mí lo que más me fascina de este periodo es todos los avances a nivel de lenguaje cinematográfico que hay, porque tú ves una película de 1920, ves luego una película de 1922, ves una película de 1924 y dices, iba todo rapidísimo. Sí. Precisamente hablando del Último, que es una de mis películas favoritas. En El Último, me acuerdo la primera vez que la vi, primero me fascinó ese traveling de seguimiento que hay con los coches dibujados que van pasando. Luego, cuando él coge el baúl y hay un traveling ascendente. Y luego, en el momento de la borrachera, la idea de poner una cámara que vaya dando vueltas y que te siga, te mete totalmente en la borrachera del protagonista, de Emil Jannings. Y claro, piensas, jolín, es que esta gente tuvo que inventarse todo. O estamos hablando de Navaricia, o sea, la idea de colgar una cámara y que vaya siendo un raíl, ¿no? Todas esas... Estamos hablando de que es un momento... Lo que dices tú, el cine nace a finales del siglo XIX, tiene una puesta de escena casi teatral, puramente pues estática, los personajes se mueven dentro del cuadro. Luego ya ves cómo van aprendiendo de que si hago un plano más corto, claro, ya me voy acercando, o sea, ya empiezan a haber planificación. Pero claro, luego ves la cantidad de recursos de movimiento, de recursos estéticos que se utilizan a lo largo de esos años. Luego, ole, te viene el sonido.
a finales de los años 20, en el 27, y dices, claro, tengo que cambiar encima todo lo que había aprendido, ahora lo tengo que volver a cambiar, porque claro, tengo que meter, o sea, no se pueden escuchar las cámaras que son gigantes, tengo que aprender a cómo utilizar toda esa tecnología y lo que te digo es que, por ejemplo, ves una película, les estaba hablando de que no es expresionista, pero de la que Hermès Heroic, que tiene unas cabezas calientes en el año 34, 35, que yo estaba pensando, ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿quién de repente piensa en utilizar, además, exteriores y que primero, ¿cómo se hace ese movimiento tan fino en el año 35? Entonces yo creo que era un grupo de gente, claro, con un lenguaje nuevo, un medio nuevo, con muchísimas ganas de explorar. Además, eso con que Murnau le ataba la cámara a los operadores para hacer todos los movimientos que quería hacer. Claro. Es tan rudimentario como eso. Claro, pero estamos hablando que luego, o sea, los travelling se han utilizado pues, a partir de los años 70, pero que si lo pensamos, era una cosa totalmente novedosa, era una cosa genial de científicos metidos en el laboratorio y de ver cómo se hacían las cosas. Y luego, pues, toda la influencia que hay claro, del montaje ruso. O sea, ¿quién nos ha dicho? Tú ves las películas japonesas o ves las películas, bueno, películas orientales en general y dices, claro, ¿quién ha dicho? A veces cuesta como seguirlas porque, claro, no siguen las mismas convenciones que nosotros. Pero dices, claro, de repente, ¿a quién se le inventa que eso, que un plano contra plano, que este señor que mira significa esto? No sé, y claro, es una época ultra vibrante. Entonces, bueno, a mí ya te digo que todo el rato voy descubriendo películas y decir, jolín, o sea, estas solo se llevan 2 años y parecen de épocas totalmente diferentes. Hace no tanto, en la Berlinale se proyectó la última versión de la Filmoteca de Múnich de Metrópolis. Hace no tanto, creo como 10 años. Y actualmente se proyecta en un cine prácticamente de forma en el Babylon de Berlín, con orquesta, y doy fe que son sesiones que están completamente llenas. Es decir, que más allá de de por qué la actualidad del expresionismo, que ahora hablaremos cómo viajó, etcétera, realmente es que sigue impactando, sigue siendo, o sea, tiene sus propias reglas y las reglas son realmente sorprendentes. Es decir, Metrópolis no es una película fácil, es una película absolutamente complicada, alambicada, no se sabe exactamente qué es la historia que está contando. En su momento se interpretó como una apología del nazismo, a la vez que se interpretó como una apología del comunismo. Sí. Es decir, cabe todo en esa película. Tenía sentido porque quien la escribe es una afiliada nazi, Harvard, o sea, es... y entonces, digamos que ver una película así te pone hasta, digamos, alerta de que algo está en esa película que la mantiene perfectamente viva, ¿no? Hablabais antes, según estabais hablando, por ejemplo, del Gabinete del Dr. Caligari, fue una película que tuvo relativamente mala suerte, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, además, en su momento leí que, por ejemplo, los cines Roxy las proyectaban y la cambiaban el final. Y es más, no solo le cambiaban el final, sino que al final de la película salía un hombre a explicar que lo que había pasado en realidad o sea, le añadía un final feliz a la película. Y te daba una idea, o sea, no tuvo hasta cierto punto ninguna fortuna dentro de la exhibición de Estados Unidos, pero se convirtió de alguna forma en un icono de referencia para toda una generación. Es decir, de alguna manera estaba latiendo ahí algo que la hacía perfectamente vivo y que lo constituía como, digamos, como el origen de lo que es la expresión cinematográfica, por decirlo de una forma un poco rimbombante. Cuando empiezan a emigrar los directores de Alemania a Estados Unidos, Robert Siodmak tenía una frase muy bonita que decía que le habían echado 3 veces. Es decir, le echaron de Alemania cuando ganó el partido nazi, le echaron de Francia cuando empezó la guerra y le echaron de Estados Unidos cuando empezó el Cinemascope. Pero bueno, él es uno de ellos, ¿no? Hay una película que se llama... Has citado, por ejemplo, a Billy Wilder, una película que se llama Gente en Domingo, que es medio documental, y esa película reúne prácticamente a todos los cineastas que luego, digamos, exportarían de alguna manera lo que ocurría en el expresionismo en Alemania para allá. En esa película estaba Edgar G. Ulmer, estaba Robert Siodmak, estaba su hermano Kurt Siodmak, estaba alguien que me estoy olvidando, y como guionista
hay un cuarto, que ahora mismo no me acuerdo, y como guionista efectivamente estaba Billy Wilder, que ni siquiera era guionista. Es su primer crédito, yo creo. Efectivamente, era su primer crédito y tampoco, era prácticamente una aproximación. Él llegó al cine desde prácticamente el periodismo porque era el representante de una orquesta, es decir, una cosa muy rocambolesca y que luego acabó ahí. Entonces, toda esa generación emigra a Estados Unidos, pero con ella emigran fotógrafos, músicos, guionistas, por supuesto, con la dificultad de la lengua, etcétera, etcétera. No, pero Billy Wilder no hablaba nada de inglés, nada, llega allí sin hablar nada. Y Lubitsch estuvo toda la vida viviendo allí y no corrigió el acento, y en diversas entrevistas Billy Wilder se ríe del acento de Lubitsch. Billy Wilder hacía mucha coña de que él sonaba como Arnold Schwarzenegger, que era la persona que más se asemejaba como él hablaba. Sí. No, y lo que me encaminaba a decir en definitiva es que no solo simplemente fueron los directores, no solo fueron los creadores, sino que lo que se trasladó a Estados Unidos fue una concepción del cine, una forma de ver que se integró y transformó la propia mecánica del cine. Es decir, el expresionismo va dejando sus huellas en el cine de terror que hace Ulmer para la Universal y en los guiones de Kurt Siodmak para la Universal, va dejando sus huellas en el noir de Robert Siodmak, va dejando sus huellas, por supuesto, luego, por ejemplo, desde otra perspectiva, si uno analiza, por ejemplo, el cine de Douglas Sirk, que en principio no tendría por qué ser expresionista, etcétera, etcétera, pero si se analiza, hay algo de esa herencia que se traslada, hay algo de esa trascendencia y cómo el melodrama vive, digamos, una transformación o, si se quiere, una autoconsciencia, y cómo ese melodrama se convierte en algo tan rigurosamente moderno que acaba por ser el cineasta Douglas Sirk de referencia de cineastas actuales como puedan ser Todd Haynes, Almodóvar o el propio Fassbinder, por supuesto. Fassbinder y Todd Haynes directamente hacen remakes de las películas de Solo el cielo lo sabe, de Douglas Sirk. Es decir, que es un viaje de ida y de vuelta, y que en realidad hablar del expresionismo es hablar casi del origen de la expresión cinematográfica y cómo eso se va transformando y se va amoldando. Pero hablaba también de que, por ejemplo, decoradores también viajan. El decorador, precisamente, del gabinete del Dr. Caligari acaba trabajando en Hollywood. Entonces, toda esa expresión es la que se mueve en un sentido o en otro y que termina por, digamos, llegar hasta prácticamente nuestros días. Es decir, ahora hablamos del proceso de adaptación a Hollywood, pero mencionando a Metrópolis, es también el título de la última novela de Philip Kerr, que versa en diferentes épocas. Este novelista murió hace un par de años o 3, y creo que esta es la última, y alude precisamente a ese periodo de entreguerras. Has hablado tú, Marta, de las técnicas cinematográficas que se emplean. Me gustaría que habláramos de esa sociedad que Philip Kerr retrata, que tiene que ver con los tullidos de la guerra, que tiene que ver con la desesperación de muchos ciudadanos, con el hambre, con las marcas políticas que aprovechan el populismo para ir contagiando la idea de un cambio de la época, pero también con una pulsión creadora que es descomunal, ¿no? Claro, es que de hecho, tiene la novela un subtítulo que es un poco obsceno, pero ¿qué vamos a hacer? Si Puigdemont se presenta, también podemos decir nosotros nuestras obscenidades. Es algo así como morir y follar en la República de Weimar, como si fuera la pulsión mortal y la creativa, la que oscilan en el péndulo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que en ese péndulo, en el centro, casi el único recurso que tienen los ciudadanos y los artistas es percatarse de un estado de excepción cultural, cuya repercusión contagia a todas las artes, ¿no? Claro, es que a todo lo pasado podemos hacer cualquier tipo de análisis que tenga que ver con si el expresionismo es una manifestación que va abocada a augurar de alguna manera lo que está por venir, pero lo que sucede realmente es que hay una herida abierta en un país que necesita reforzar, como decía antes, una identidad y al mismo tiempo explorar su propia creatividad a partir de sus tradiciones y que se manifiestan acaba de además, caer un imperio. Claro. Total, en diferentes, digamos, en diferentes aspectos. Anteriormente al Dr. Caligari, que es la que se supone que es la que debuta como película, ya hay películas que tienen, digamos, estos rasgos, esta angustia que hablábamos antes, de esta aberración, de estos planos aberrantes, de estas líneas oblicuas, de esta iluminación, pero realmente esto que tú estás diciendo de que realmente es la manifestación de un país herido y de una sobre todo de una reacción
contra lo burgués y contra la tradición. Es decir, lo que estamos intentando es recuperar lo que nos hace a nosotros distintos, al mismo tiempo que estamos rechazando lo que socialmente se supone que debemos hacer. Por decir un dato, la droga se vendía en las farmacias. Claro. La heroína, la cocaína eran consumo habitual. Claro. Eso es. Y una de las influencias más relevantes, que no la hemos mencionado antes, es el tema del teatro, porque está el tema del pictórico, pero está el tema del teatro y sobre todo la figura de Max Reinhardt, que es la persona que, sin ser de nuevo expresionista, porque él se consideraba impresionista y heredero de cierto realismo, y luego va a trabajar con Brecht y va a echarse en brazos del constructivismo y digamos que va a continuar por ahí, es el llamado el Kaiser del teatro desde 1907 en adelante, y es la persona que realmente sienta las bases estéticas del expresionismo sin deliberadamente buscar eso. La gestión de las multitudes que nos vamos a encontrar en Metrópolis. Los chorros de iluminación que nos vamos a encontrar en el doctor Caligari. Los planos contrapicados que hacen que se deformen las figuras y que el juego de sombras, todo eso está en el teatro de Reinhardt. Con Reinhardt trabaja Lubitsch, con Reinhardt trabaja Paul Wegener, con Reinhardt trabaja von Steinberg. O sea, es que trabajan todos. Es que al final todos van, incluso luego los que renuncian de alguna manera. Lubitsch no es un continuador. Ahora, a ver si podemos hablar de Lubitsch un rato, porque la aproximación de Lubitsch en el expresionismo es maravillosa. Pero incluso los que no continúan por ahí, todos tienen ese débito. La mayoría de los actores que trabajan con Max Reinhardt van a terminar siendo directores o a participar en todas las películas. Entonces, digamos que está todo ahí condensado en esa vida cultural de la que tú hablabas, que toca y que se expande en todas las direcciones, ¿no? Sí, a mí, volviendo un poco también al momento político de Alemania, claro, estamos hablando, ha caído un imperio, ha sido humillado, y claro, estamos en un momento de eso, que Alemania se llena de tullidos, de gente, o sea, mucha gente ha muerto en la guerra, de gente sin un futuro, y creo que están las dos corrientes, ¿no? Tienes la corriente loca, salvaje, de la libertad. Estamos hablando de que allí había espectáculos de travestis y bueno, pues mientras en Estados Unidos luego eran muchos más conservadores, en Alemania era un mundo mucho más abierto y libertino. Sí. Pero luego, claro, está esa otra corriente que a mí me parece muy interesante, lo que habláis eso de las masas, ¿no? Está, bueno, esto lo sabrá Luis mejor, ¿no? de la Escuela de Frankfurt y todo ese interés sobre el control de las masas, sobre la psicología social. Y luego también está, a mí me fascina claro, cuando tú analizas una película, cuando los críticos analizamos una película, a veces hay cosas que los directores, ni siquiera los directores, o saben, bueno, que puede ser que tú te lo has inventado, pero de repente dicen, ostras, es verdad. Claro, es el poder del subconsciente. Al final no puedes eludir ese subconsciente que va a permear las imágenes, que va a permear las historias. Y en el caso, claro, en el caso del cine alemán de la República de Weimar, o sea, estamos hablando de que, no sé si lo he dicho ya, que en 15 años o en 14 años hubo 15 cancilleres, una inestabilidad social absoluta, había asesinatos, o sea, gente enloquecida. Claro, y eso da lugar a primero, la sensación de angustia, y la angustia subconsciente al final es la pesadilla. Entonces me parece muy interesante cómo esa pesadilla va permeando en los personajes, va permeando en los espacios, y cómo al final son muchos de los Mabuse o Cesare, claro, son gente que al final estamos hablando de un gurú, un gran líder que controla luego a las masas alienadas. Entonces, ellos quizás en su momento, claro, no se dan cuenta, pero estaba ahí. Es una preocupación que se acaba trasladando a Metrópolis es del 27, ¿no? Claro, Bueno, claro. Además, es una gestión, lo decía, la montabas antes Luis también, titubeante y sin una declaración clara. O sea, no me acuerdo, me estaba intentando acordarme del nombre, que se llama Thea von Arbo. Sí. La mujer, sí, Thea von Arbo. Sí. Que es una persona, luego cuando ellos se separan, él de alguna manera repudia la película por la herencia esa que tiene en la interpretación de cómo debería gestionarse la lucha de clases. Era compatible pero claro, analizar la película desde la lectura marxista como de lectura nazi, porque a lo que la película viene a conciliar es, en lugar de la lucha de clases, es la conciliación de las clases. Y es donde entra el discurso nazi. Y es a donde voy en ese caldo de cultivo
narrativo libre, absolutamente libre, que se desarrolla en esos años, que luego vendrá, decíais, la Escuela de Frankfurt, Siegfried Kracauer vendrá después y todo lo interpretará como que el expresionismo es la manifestación del nazismo por venir y que estaban, digamos, todos avisando y que eso que está en el ADN de los alemanes, de que les gusta que les sometan y que necesitan un líder, está también impregnando esto. Kracauer dice textualmente: el cine de posguerra pareció insistir en acentuar su carácter enigmático, macabro, siniestro, morboso. Refleja el proceso de repliegue en la profundidad del alma que llevó a cabo la población durante este periodo de incertidumbre. Claro, pero él insiste mucho en que está en la propia identidad de los alemanes esa, no solamente la manifestación estética, porque él insiste mucho además en la parte psicologista y social, sino que todo eso está en que va abocado también a un fin que va a ser el triunfo del nazismo en un momento determinado. Es decir, que toda la manifestación durante los años 20, o por lo menos en el periodo de entreguerras un poquito más metido, en los 30, lo que sucede es que de alguna manera están advirtiendo lo que viene, ¿no? O sea, lo que viene. Y yo creo que eso es una interpretación que se hace más fácil a posteriori. Yo creo que tiene mucho más sentido. Metrópolis yo creo que es el mejor ejemplo de la película que puedes tirar por un lado o por otro, pero lo que hay aquí es una manifestación libre de una expresión creativa libre. Ya, y pasa con muchísimas películas expresionistas. El pueblo alienado y sometido en los sótanos de la gran ciudad. Sí, claro, pero eso es una, es una representación de una realidad social. A propósito de los síntomas contemporáneos, es que, la distopía de Metrópolis habla del siglo XXI. Claro, claro. Quiero decir, Frisland la concibe con el espíritu de así será el siglo XXI. Sí. Y no es exactamente así, pero hay síntomas que sí, inquietan y ahora, respecto... y producciones que se hacen hoy, o sea, yo he leído muchísimos guiones de películas que se van a hacer y la distopía está presente y los ricos en los búnkeres están presentes. Sí. Y dices, claro, o sea, aquí de repente hay temas comunes, temas muy explotados, eso es que está en el ambiente. Cuando el propio doctor crea el androide de Marie, ¿no? Dices, la criatura perfecta solo le falta el alma, ¿no? Que es la discusión contemporánea de la inteligencia artificial. Total, si es Battlestar Galáctica otra vez. Con las lecturas presentistas, que son muy atractivas. Circula por ahí un montaje paralelo, no sé si habéis visto Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos. Pues hay un montaje paralelo entre Metrópolis y la película que es muy significativo, ¿no? Y desde luego Yorgos Lanthimos no da puntadas sin hilos, es un tipo muy preocupado por la expresión del lenguaje, por cómo construimos la realidad, etcétera, etcétera, y eso está en Metrópolis y él lo adapta como tal y aún de una forma muy peculiar y muy genuina. Estamos hablando de todos los cambios sociales, etcétera, pero luego se nos está pasando quizás comentar algo muy básico, ¿no? Que es la creación de los estudios UFA. Claro. Es decir, que parece elemental y parece bajar demasiado la pelota al suelo. Pero es interesante cómo Alemania, en ese momento determinado de desintegración total, crea unos estudios, un personaje como Erich Pommer, crea unos estudios que sean capaz prácticamente de todo. Es decir, y son capaces efectivamente de todo. La iniciativa del alto mando militar, claro. involucrando a los grandes industriales y la sociedad civil. Entendiendo eso, la propaganda y la construcción de identidad a través de... Y en su momento, UFA se vivió como, digamos, una poderosísima máquina industrial, pero no necesariamente ideologizada, se ideologizó después. Sí. Es decir, luego, posteriormente, efectivamente, Goebbels, que tenía muy claro que su película favorita era Metrópolis, vio que había un potencial ahí, efectivamente, dominio de propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Hay una anécdota muy bonita que Goebbels se reunió con una serie de guionistas para explicarles el tipo de cine que quería y les citó 12 películas preferidas. 11 de ellas estaban dirigidas por judíos. Era inevitable. Que también da una pista de cómo estaba de viva la sociedad entonces, ¿no? Es decir, de cómo de alguna forma había clara conciencia de que el cine tenía un real poder de transformación de la mirada, de transformación incluso de la realidad. Es decir, hablamos de Metrópolis, hablamos del gabinete del Dr. Caligari, pero Sinfonía de una gran ciudad, de Ruttmann, Walter Ruttmann, es realmente una película orgánica que deja prácticamente todo el poder de creación de una realidad a las imágenes concebidas prácticamente con un poder, si se quiere, telúrico, es decir, de construir una ciudad. Y esto, que no sé por qué lo he citado ahora mismo, pero tiene que ver efectivamente con eso, es decir, que lo que estaba ocurriendo de alguna forma es el protagonismo que estaba cobrando el cine, no solo como expresión, digamos, del siglo XX, sino como algo realmente nuevo, orgánico y que de alguna forma constituía sus propias reglas a la hora de crear. Por eso iba a plantearos hasta qué punto el hecho de que fuera el cine mudo era una ventaja, precisamente porque el expresionismo es una derivada de la expresión
Y nada mejor para la expresión y el expresionismo que la exageración de gestos a la que estaban constreñidos los grandes actores para impresionar a la audiencia, ¿no? Tanto es así que la duración del expresionismo como movimiento, el certificado, digamos, de nuevo de defunción se le da en el tránsito al sonoro, a pesar de que haya grandes películas expresionistas que tienen todo que ver con el sonido, como puede ser M. Y que ahora hablaremos también un poco del sonido, porque M, sobre todo El vampiro de Düsseldorf, es una película sobre el sonido y sobre la exploración del sonido. Silbando, en primer lugar, ¿no? Todo tiene que ver con las voces, todo tiene que ver con el silbido, todo tiene que ver, el crimen se resuelve a partir de, lo resuelve un ciego, o sea, quiero decir que tiene un montón de juegos que tiene que ver también con la clausura de eso, pero tiene que ver con lo que decía Luis también del periodo de esplendor de la UFA. La UFA dura reinando como vanguardia y como líder estético del cine lo que dura el mudo. En el momento en el que el sonoro empieza, el cine alemán decae y decae además coincidiendo con el Nobel a Thomas Mann, con lo cual es como en un momento determinado la clausura de lo alemán. Y muchos expertos advierten que el alemán como idioma en eso que tanta gracia nos hace Cantando bajo la lluvia, del tránsito al sonoro, qué tan difícil es para todas las cinematografías. En el caso alemán es todavía más exagerado por el propio idioma en sí, que es un idioma que tiene unas particularidades fonéticas que lo hacen muy poco adaptable en primera instancia a lo cinematográfico. Resulta agresivo, resulta silbante, resulta difícil de conciliar la parte digamos sonora, lo cual hace la película M todavía una película más contundente y mayor obra maestra de lo que es por conseguir digamos ese resultado. Pero es cierto que el expresionismo dura lo que dura el cine mudo. O sea, como movimiento, luego se expande por todas partes, pero el periodo de reinado del expresionismo es fundamentalmente mudo. Todos los elementos son visuales y todos se desarrollan a partir solamente de lo visual y de la no distracción con lo sonoro, ¿no? Hombre, es un lugar común hablar de que efectivamente el cine sonoro detuvo la cámara por las condiciones, había que hablar un micrófono que estaba en un sitio determinado, las cámaras tenían que estar insonorizadas, es decir, que detuvo la expresión, por decirlo así, cinematográfica. Pero es que en este caso coincide además con la llegada de los nazis, que es la otra parte que termina por darle la puntilla a un movimiento que es revolucionario, que, como digo, es antisistema para lo que consideramos en su día, y sobre todo porque los nazis, toda esta parte fantástica que tiene el expresionismo, la cortan de raíz, porque ellos lo que quieren son dramas fastuosos digamos, de reivindicación. Pues eso, quieren los nivelungos, es lo más cercano que va a estar los nazis de abrazar una obra expresionista, por mucho que Goebbels fuera muy admirador de todos los cineastas de la época, pero no va en consonancia con los nuevos tiempos de Alemania, que van por otro lado y quieren otro si habláis de... Sí, no conviene olvidar a Riefenstahl. Bueno, Riefenstahl vamos ahora. Todo lo estético de Riefenstahl es Ahora expresionista. vamos. Digo porque, en efecto, la revancha de la llegada del nazismo del 33 en adelante consiste en depurar cualquier expresión transgresora en la música, en la literatura. Desde luego en el cine hay una lista de películas prohibidas que produce estupor, porque incluían todas las películas de los hermanos Marx, naturalmente porque eran judíos, pero no me parecen particularmente dañinas, digo, las películas de los hermanos Marx. Sopa de ganso a lo mejor sí. Sí, bueno, pero se prohibió Acorazado Potemkin, lo podemos entender, se prohibió todo el cine de Jean Renoir, porque a juicio de Goebbels era el mayor enemigo de Alemania, lo cual es un poco de bueno, cierta también es desmesura. cierto que Jean Renoir es el gran cineasta del Frente Popular, de alguna forma, con lo cual ideológicamente sí se entiende que se pueda prohibir, ¿no? Se entiende, ¿no? Sí. Bueno, lo entenderás tú. Y después sobreviene el antídoto, que es convertir toda la industria que ya existía para dar vuelo a la doctrina y propaganda nazis, y se produce la historia del judío... El judío eterno, ¿no? El judío eterno, que es la película más vista, incluso más que Avatar, llegaron a compararse, digo, por cifras... ¿En serio? ¿Con cifras de...? Sí. Entonces, las películas cambian de orientación, precisamente porque se trata de retratar primero la familia modélica alemana, normalmente todos rubios, la perversión del judío,
normalmente miserable, y la exaltación de los mitos fundacionales, por supuesto, de los nibelungos, y la exaltación del régimen. Pero es, claro, mencionas, Luis, el triunfo de la voluntad, que epata con un lenguaje estético que es indiscutible, por muy propagandista y fanático que fuera, ¿no? Sí, el triunfo de la voluntad o Olimpia, ¿no? Sí. Son trabajos, o sea, son dos películas prácticamente lanzadas al límite, perfectamente conscientes de la expresión que están utilizando y completamente autoconscientes hasta el punto, o sea, de convertirse en películas autónomas, en el sentido de que son películas cerradas en sí mismas, son universos cerrados, porque son películas que entienden perfectamente cuáles son los límites de la expresión cinematográfica. Son películas redondas, independientemente de que luego se convirtieran en lo que se convirtieron y sirvieran al propósito que sirvieron, ¿no? Pero también es interesante. Es complicado, es decir, a mí me resulta todavía, y mira que se ha hablado, se ha discutido, se ha hablado de la relación de cine y propaganda, es decir, cuál es el papel que juega, hasta qué punto la propaganda anula. Pero realmente son dos obras deslumbrantes, o sea, cito ellas, son obras perfectas y rodadas, y luego el cine posterior de Riefenstahl, que quizás no está tan cargado ideológicamente, lo mismo, aunque es muchísimo menos conocido, etcétera, ¿no? Es decir, que sí, es complicado, pero sí, efectivamente es como una especie de venganza. Bueno, fue la excepción, quiero decir, Alemania produjo 1000 películas, de esas 1000 películas casi todas han desaparecido, algunas siguen estando censuradas, porque se consideran apología del nazismo intolerable en Alemania contemporánea, creo que 40 o 50, pero hay una cantidad muy por encima de la calidad, y Riefenstahl es la excepción, digo, a esa calidad. No, es que Riefenstahl es inapelable, y además todos los rasgos estéticos del expresionismo están en esas dos películas. La sombra del águila, el contrapicado, el ensalzar la distorsión a veces incluso de las figuras, en este caso para ensalzar, pero toma todas las posiciones de cámara y todas las ideas del expresionismo están en las dos. Hay muchos diagonales, o sea, utiliza muchísimas diagonal. Líneas oblicuas, muchísimos digamos planos en diagonal que distorsionan de alguna manera las líneas de los edificios, sí. Está absolutamente todo. Pero también me parece muy interesante el hecho de que, ya que estamos hablando del tema ideológico, no hemos hablado de que, claro, parece que el antisemitismo aparece en 1933, así de repente. Y dices, pues no, claro, ves no tenemos que ir al judío eterno, sino ya vas antes, en el Golem ya tienes la cuestión judía en el centro, y luego también lo que se habla de Nosferatu, de si Nosferatu era o no, o sea, lo utilizaba como la caricatura del judío con la nariz grande, las orejas, tal, como... Pero claro, dices, tiene que pasar, estamos hablando de 13 años, del 20, bueno, que se rodase, pongamos 1 o 2 años antes, al 33, claro, eso ya estaba ahí, ya estaba ahí latiendo. Está en la propia también identidad judía, la autoparodia y la utilización de los rasgos, también los rasgos característicos para la creación, puede estar de alguna manera latente, y de hecho las dos películas seminales del expresionismo, que son El Golem y el estudiante de Praga, pues evidentemente tienen esta parte. Eso que dices que es interesante, está también en la parte, por ejemplo, es que no quería terminar esto sin poder hablar de Lubitsch en un momento determinado, porque me parece la excepción. Isabel Vázquez quiere hablar de Lubitsch. Yo he venido aquí a hablar de Lubitsch y no me voy sin hablar de Lubitsch. No, pero me parece tranquila, una parte, que Ser o no ser es mi película favorita. Me parece un ejemplo muy divertido, porque como decía, él estaba en todo el mogollón, pero iba completamente por libre. Y a propósito de esa idea de lo judío y de la representación, porque él lo que hace realmente fuera del expresionismo, lo que hace Lubitsch realmente en su época alemana es dedicarse a hacer comedias zafias, que es una cosa muy judía, muy en la identidad judía. De hecho, él se refina cuando va a Estados Unidos, empieza a hacer películas más sofisticadas, pero él le gustaba pues esa parte más de humor grueso, que es uno de los rasgos identitarios del humor judío europeo. Y en el caso de los rasgos expresionistas, hay una película que es que va como un tiro, o sea, es que parece hecha ayer, que es La muñeca, que es una comedia en la que tú ves la muñeca y tienes que esforzarte quizá para ver los rasgos expresionistas, pero están ahí. Está la idea del doble, la idea en cuanto a posicionamientos de cámara, en cuanto a iluminación, tiene mogollón de rasgos, pero lo que hace es de alguna manera incorporar todo lo que está
Por eso decía que hay que entenderlo en su contexto. Todo lo que está en boga en ese momento en el cine alemán, y él lo utiliza para la comedia y para la parodia. Es decir, todo lo que tiene que ver con la tradición, con los aristócratas, con el ser alemán, con el casar bien, con toda esa parte de confrontación burguesa o de repudio de la tradición entendida como conservadurismo, él lo hace desde la chufla y desde la comedia. Y sigue siendo, de verdad, una de las mejores, de las películas expresionistas, no expresionistas, que mejor aguantan, y sigue siendo desternillante. Y yo quería hablar también que, claro, el expresionismo también hay que ponerlo en contexto con las alternativas. Sí. Y antes lo estaba contando Rubén, otra vez la kermés, es que me dejó fascinada. Pero luego, claro, también he descubierto el Congreso se divierte. El Congreso se divierte, que también me parece una comedia deliciosa, que además sale Carl Veit. ¿Carl? ¿Era Carl? Sí, Veit. el que hacía. El hombre que ríe, sí. Y claro, es una comedia bastante ligera. Siempre tiene la cuestión de la sexualidad, que está muy presente, de la sexualidad de la mujer, sobre todo la mujer que utiliza el sexo como herramienta y que es una mujer empoderada. La muñeca también, sí. Y lo que me fascina es que, claro, en este momento en el que pues, un poco la amargura estaba impregnando este tipo de, o eso, la melancolía, digamos, este tipo de cine, luego hay otro cine como muy europeísta, en el que claro, se utiliza la comedia para de repente hablar de esa Europa que, bueno, pues que si viene el zar ruso, que si en el caso de la Kermesse vienen los españoles, vienen a este pueblo de Flandes que se llama Boom, y es como viene el conde duque de Olivares, nos va a matar a todos, y al final acaban enrollándose todas las mujeres del pueblo con todos los españoles, porque sus maridos están encerrados, escondidos, y dices, claro, y ahí hay un intento como de hermanamiento, de decir, o sea, es posible todavía. Y me parece eso, que es interesante pues eso, las dos alternativas, ¿no? No tengo nada que decir al respecto. Entonces hablemos de Lubitsch, que es uno de los pasajes. Pero hay una cosa que sí que me gustaría hablar, y es que efectivamente ya no solo del expresionismo como forma, sino el expresionismo, si se quiere, o ni siquiera el expresionismo, es decir, la actitud. Sí. Es decir, la actitud de los cineastas que llegaron a Estados Unidos, que supieron leer una sociedad diferente y en el contraste crearon una forma, digamos, de lenguaje completamente nuevo en algunos momentos, ¿no? Antes citaba a Douglas Sirk y a mí me parece uno de los ejemplos más interesantes por cómo él, que llega posteriormente, que estamos hablando del cine de los años 50, que estamos hablando del cine de la posguerra, ya no estamos hablando de esa gran crisis, y Estados Unidos se enfrenta a otra nueva crisis social o transformación social más que crisis, y el hombre que quizás mejor sabe leerlo, el hombre que, digamos, adapta el melodrama a esa forma de hacer, es precisamente Douglas Sirk, porque sabe leer lo que está pasando en la sociedad, la transformación que está viviendo la mujer, el hecho de que la sociedad ha cambiado porque vivía de una sociedad que, digamos, donde los hombres habían ido a la guerra, el sexo aparece como como un elemento más con el informe Kinsey que se hace famoso, etcétera. Digamos, todo eso, digamos, llega a una forma de expresión que ya estaba ahí, que es el melodrama o el cine de mujeres, y en el caso de Douglas Sirk vive una especie de transformación que tiene que ver con la ironía, que tiene que ver con la lectura esquinada de lo que está pasando en ese momento, y eso tiene mucho que ver con la mirada, con la actitud de la mirada, y eso lo aportaron muchos de los que llegaron. Ya no hablamos de estilo, ya no hablamos de formas que se ven y que es fácil rastrear y que de alguna manera están ahí, pero más interesante que todo eso es la forma de leer la actualidad, la forma de leer lo que estaba pasando. El ejemplo quizás emblemático es Billy Wilder, que tú lo has citado, es decir, cómo él es capaz de precisamente adaptarse. No es un hombre de un solo género, pero es capaz de adaptarse a qué es lo que estaba pasando y se transforma pues en doble indemnización, es capaz de convertir un cine noir en el sentido más radical del término y a la vez es capaz de hacer esa gran mascarada, ese cine de máscaras que es con faldas y a lo loco, donde la realidad es representada de aquella manera, donde los personajes todos tienen un doble, donde todos cambian, que termina siendo una propia lectura del propio cine, si se quiere. Es decir, lo que está activo en esa película, que parece una comedia estúpida, es efectivamente cómo el cine... Es decir,
pues todo eso es interesante también, es decir, y eso es interesante en el sentido de que el viaje que hace el expresionismo como la primera vez quizás, o la forma seminal en el que el cine cobra conciencia de su capacidad expresiva. Estamos despreciando otras cinematografías si ponemos el expresionismo, pero bueno, como de lo que se trata es de hablar del expresionismo, nos vale como ejemplo. Y cómo eso se va adaptando y luego posteriormente esa misma, digamos, ejercicio que ya no tiene que ver con la forma, sino con el contenido, es decir, con la forma de mirar cómo el lenguaje transforma la realidad, se vive una nueva recuperación y ahí hay personajes que son todos, digamos, de esa inmigración. Es decir, además está calculado, que eso me he acordado yo antes de venir aquí, lo he mirado, se calcula que 800 profesionales fueron los que emigraron de Alemania a Estados Unidos, no 700 ni 1000, 800. ¿Y por qué? Porque un representante, Paul Conner, hizo una especie de bolsa para ayudar a los emigrantes que iban llegando y entonces estaban ahí apuntados. Bolsa en el sentido de que tenían que contribuir para ayudar a los que llegaban, etc. Y fueron 800 que se convirtieron, muchos de ellos fracasaron, por supuesto, los que quedaron, pero se convirtieron de alguna forma o sea, transformaron el lenguaje clásico del cine. Hay dos cineastas, ¿no?, que se adaptan mejor que otros, Fritz Lang y Lubitsch. Tú querías hablar de Lubitsch. Sí. Tiene sentido recordar que Fritz Lang se adapta regular, le costó mucho. Sí, le costó mucho. Es épica la historia, además es muy bonita de leer, la historia del rodaje de Furia con Spencer Tracy, porque él llegaba con el sistema alemán donde prácticamente cada plano estaba pensado de fábrica, donde no se podía hacer nada, que no estuviese estructurado de antemano, ¿no? Eso crispó a Spencer Tracy se dedicó a boicotearle, le costó volver a hacer cine durante mucho tiempo, pero el resultado es probablemente el mejor trabajo de Spencer Tracy en toda su carrera. Es decir, hablaba de perversidad, hablaba de la mujer del cuadro, de esta relación que encuentra con Edward Robinson, que era judío también él, ¿no? Y decíamos de Lubitsch. No, por recordar que cuando nos planteamos el debate de la censura y hasta dónde alcanza y cuáles son los límites del humor, que este es un debate agotador que lo vamos a proponer aquí en modo alguno, sí resulta interesante decir que Ser o no ser es una película del 42. Estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aún así surge la capacidad de hacer una comedia sobre Hitler, que aparece como cameo y como personaje alternativo en Ser o no ser, y Chaplin había hecho El gran dictador en 1940. ¿no? Sí, y esa gran, digamos, expansión o volcado que además deja sin efectivos en gran medida a Alemania en esa, digamos, en esa huida, evidentemente. Estaba pensando en que esos 800 que tú nombrabas, claro, pensamos que son todos primeras figuras o que son todos directores. Es un grueso de trabajadores de distintas disciplinas, todos dedicados al cine. Y en el caso del expresionismo en concreto, ¿cuál es la aportación de este movimiento, de alguna manera, por concretarlo en el global de la historia del cine? Podemos hablar de los rusos y de la aportación al montaje, el posterior desarrollo, desde luego, como industria en Estados Unidos antes y después de la guerra y de las diferentes restricciones y los códigos. Pero claro, ¿qué es lo que aporta el expresionismo al total de la historia del cine? Y en esa idea de que es un movimiento global o un arte global, está la aportación, por ejemplo, del diseño de producción, que es una cosa muy concreta que en el expresionismo es capital. De eso habla mucho. He traído el libro de Lotte Eisner, que es otro de los clásicos, que es la pantalla demoníaca, y ella habla mucho de que... Ulmer era decorador. Efectivamente, es que son gente. Lang era arquitecto y pintor, sí. Es gente, aparte de guionista, pero que son gente que viene de artes plásticas y de la estética, y el gabinete del doctor Caligari es una obra completamente diseñada a partir de telas, de cartones, y es Murnau quien saca el expresionismo a los exteriores. O sea, Nosferatu es la película que rompe con digamos, con esa tradición de hacer de interiores, teatro de cámara, que efectivamente que es de Max Reinhardt, que es quien lo crea. Sí. La idea es esto, pero lo que hace Nosferatu es crear una propia atmósfera dentro, o sea, en exteriores,
Y eso también es diseño de producción. Es decir, lo que aporta el expresionismo, o como, digamos, como debutante en un arte que está por formar, es esa concreción de que tú tienes que crear una atmósfera que viene precisamente del teatro de cámara. Esto lo vamos a hacer como si fuera para 4 amigos, como si estuviéramos 20 personas aquí metidas en este teatro, yo lo voy a hacer para ti, va a ser una experiencia especial. Todo esto va a tener un sentido, las telas van a estar cortadas de una manera, la luz va a estar puesta de una manera para que donde tú te sientes se vea de una manera completamente personal y que la experiencia sea intransferible. Eso es una de las aportaciones y que tiene que ver con eso digamos, de un concepto global y lo que tú decías, estas películas ya están hechas cuando vamos a rodar, porque esto se ha definido con el operador de cámara, se ha definido con el diseñador de escenarios, con el tipo que ha hecho todo este concepto. Y aquí venimos ya a mesa puesta, lo cual es muy interesante. Antes mencionabas a Alan Timos, que es una persona que el diseño de producción la lleva hasta el paroxismo. La última, a mí la película me encanta, el diseño de producción no tanto, pero la película me parece extraordinaria y todas sus películas son atmosféricas, todas sus películas están muy cuidadas en ese sentido. Y sí que podemos atribuir al expresionismo, digamos, esa aportación a la historia del cine del cuidar el diseño de producción como arte. Y bueno, supongo que también tendría que ver con los UFA, tener unos estudios que habría que amortizar un poco. O sea, tenemos aquí un espacio, hay que utilizarlo, ¿no? Y el hecho de tener unos estudios tan potentes, es decir, pues vamos a reventar los interiores. Vale. Tú querías hablar de los límites del humor, ¿no? Sí, tú querías hablar. Bajo ningún concepto, no. Pues aburridísimo. Otra vez. Es aburridísimo, no. Queríamos hablar de Lubitsch y no sé por qué has eludido No, yo he hablado cuestión. he hablado de la muñeca, que era realmente... Sí. O sea, de Lubitsch podemos estar aquí hasta que nos den las uvas, pero de verdad que a mí el tema de la muñeca me fascina porque además es una película del 22 o del 23, está todo lo que luego, digamos, nos va a seducir de su cine, ya está ahí. Es una película plenamente recomendable que a día de hoy tampoco no hablamos demasiado de ella. Y a mí lo que me gusta es el cachondeo que se trae, que me parece completamente él, con el hecho cinematográfico, con el regodeo estético. Es como, yo sé que esto está sucediendo y que todos vosotros os lo estáis tomando súper en serio. Yo voy a hacer una comedia, y una comedia además hasta cierto punto cerda, ¿sabes? Es muy además incluso incluye las tradiciones estas del cine de salón, que es una cosa que luego los nazis les va a encantar, el hablar de lo suntuoso y de tiempos mejores, y él todo eso lo revienta y lo hace de todo una broma, y eso es puro Lubitsch, evidentemente. No, tú has hablado de, no sé, podríamos hablar de Ninochka, que es anterior, Bueno, que es del 39, estaba intentando comprobar la fecha. Es del 39, creo. Ninochka es el 39. Sí. Y efectivamente la capacidad de... Luego hay una el gorrito de Ninochka puede ser expresionista, si lo miras es como... ¿no? ¿Qué es eso? Un gorro. Estaba pensando en, por ejemplo, el viaje de vuelta también que hizo la censura, porque algunos de los emigrantes que llegaron aquí luego se encontraron con el macartismo en Estados Unidos posteriormente. Sí, ¿no? sí. Y muchos de ellos volvieron, no exactamente por el macartismo, etcétera. No sé si alguno exactamente, no me salen las cuentas en el sentido de que en las listas negras, etcétera, hubiera alguno de forma determinada, pero Douglas Sirk, por ejemplo, en la larga entrevista que tiene con John Halliday, que habla de todo, habla también de cómo se fue viciando el ambiente y cómo de alguna forma su vuelta a Alemania, aunque a él no le afectara directamente, tenía que ver con eso. Es decir, que es extraño. A quien llamaron al comité fue a Bertolt Brecht. Y dijo, Sí, yo no soy comunista, y yo me recordar voy. que cuando Estados Unidos tiene una posición ambigua con el nazismo, no digamos con la familia Ford, empieza a haber brotes de antisemitismo antes incluso de la guerra misma. Me refiero a la familia Warner, de origen yiddish, a Zukor, que funda la Paramount, judío también. O sea que no es que los estudios americanos se fundan solo por la llegada de la emigración perseguida por Hitler, sino que ya había una estructura fundada por los propios judíos que en la época del ambigua de Estados Unidos sufren brotes de Warner es el antisemitismo. primero que cierra relaciones con Alemania, relaciones comerciales. O sea que... Toda esa formación lo cuenta muy bien Butch Sulver en un libro que se llamaba Memorias de un príncipe en Hollywood. Es muy bonito todo. Sí, también sabía algo del Comité de Actividades Antiamericanas. Sí, bueno, él para... Pero precisamente fue uno de los delatores. Sí, lo sé. En la última película de Spielberg, la que habla de... ¿Cómo se llama? La de los Paperman.
¿Los Fabelman? Sí, claro, los Fabelman hablan mucho de como ese elefante rosa que estamos todos aquí ignorando, que en Estados Unidos seguían siendo, o sea, había mucho antisemitismo. Sí. Y claro, ahí estamos hablando de que Spielberg será del año 40 y poco y habla de cuando era adolescente, estamos hablando ya 10 años o más después de la guerra, ¿no? Bueno, es que en el tema del antisemitismo, que evidentemente no discrimina en cuanto a localizaciones, pero lo que hablábamos de Schulberg, o sea, todo digamos, el movimiento social, sindical en los años 30 en Estados Unidos tiene una gran vinculación con judíos y con la digamos, las aglutinaciones tienen que ver, digamos, están identificados. El Comité de Actividades Antiamericanas empieza a perseguirlos por judíos y por pincos, ¿no? O sea, por gente sospechosa. Luis, has apuntado tú antes, por concluir la conversación, a la proyección del expresionismo en nuestro tiempo. Has citado algunos cineastas. ¿Dónde creéis que alcanza esa huella y qué cineastas contemporáneos, de los que hemos visto en las últimas décadas? Tim Burton es evidente que lo único que hace es emular una y otra vez Henry Selick también, que es un amigo suyo. Sí, más o menos lo mismo. Es gente que... Pero hablaba yo de Toro Salvaje, por ejemplo, y me parece una película que Scorsese, no solamente Toro Salvaje, Malas Calles tiene mucho de expresionista, parte de Taxi Driver Tarantino también tiene podemos... mucho de expresionista, ¿no? Sí, pero es que Tarantino, claro, tiene... Yo voy más lejos, más lejos, o más cerca. Es decir, en realidad... O sea, el expresionismo no es tanto una forma, que lo es, y es muy reconocible, o sea, porque claro, cuando hablamos del expresionismo, con todo criterio y con toda razón, pensamos en términos pictóricos, porque entonces hablamos del expresionismo y entonces tenemos categoría para el expresionismo, para el expresionismo, para el impresionismo y para todos los sismos, y cada uno tiene una forma, un autor, es fácilmente reconocible. Pero lo interesante del expresionismo, y eso sigue perfectamente vigente, y eso de alguna forma se ha vivido por oleadas en la historia del cine. O sea, si hacemos una visión global de la historia del cine, vemos que el cine por momentos ha sido muy consciente de su lenguaje, es decir, ha trabajado la forma de expresarse, aunque no tenga que ver en este caso con el término expresionismo. Y el cine nació así, es decir, tuvo una voluntad de repensarse como lenguaje narrativo en el caso de Griffith, es decir, todo lo que escribe, por ejemplo, Einstein sobre el montaje y su relación con la pintura y su relación con el Greco, que estaba fascinado, etcétera, tiene que ver con eso, es decir, cómo estamos creando un lenguaje y cómo ese lenguaje tiene capacidades para todo que van más allá simplemente de lo discursivo, es decir, que tiene que ver con la expresión, en definitiva. ¿Vale? O con la emoción. Entonces, claro, el cine, pues según va pasando por épocas, con el sonoro, pues hay historiadores que lo reconocen como una cierta regresión, en el sentido de que se vuelve más estático, más teatral, en el peor de los sentidos, etc. Y luego, pues vienen otras épocas. Entonces, desde hace tiempo, en el cine contemporáneo, el cine que se reconoce como contemporáneo, por ponerse así un poco pedante, en la fractura que, por ejemplo, Deleuze hace con la imagen tiempo y la imagen movimiento, o sea, estaríamos dentro de la imagen tiempo, y hay incluso gente que habla de la imagen no tiempo, o sea, que va más allá, es decir, que el cine no solo vuelve sobre sí mismo para leer prácticamente cómo el tiempo, o sea, no cómo pasa el tiempo en el cine, sino cómo el tiempo es retratado en el cine. Y entonces, por supuesto, Deleuze habla de Antonioni, habla de Rossellini, etcétera, pero incluso ahora estamos en una fase posterior donde hay autores, me atrevo a citar, pues yo que sé, a un tailandés, a Pichapong Veerasatakul. Dilo. No. El señor recuerda su vida claro, pasada. sí, pues me atrevo a citar en nuestra perspectiva, pues a Almodóvar, pues me atrevo a citar a Tarantino, que lo has citado, donde efectivamente hay una reflexión sobre el cine dentro del cine. Es decir, hay algo sintomático, que quizás es simplemente formal o anecdótico, es todas las películas sobre cine que han producido los últimos cineastas. La última película de Tarantino trata sobre cine. La última película de Almodóvar, de Lola y Gloria, trata sobre cine. La película anterior de Scorsese quizás trata sobre cine. Incluso la última, me atrevo a decir que trata sobre cine, porque es una relectura del western a su manera. Y es un ejercicio de resarcimiento de lo que es el western.
Todo eso, me atrevo a decir, son movimientos hasta cierto punto que tienen mucho que ver con el expresionismo, pero no desde un punto formal, sino de contenido, de actitud acerca de cómo se lee el cine, ¿no? Y entonces esa yo creo que es la herencia del expresionismo, como actitud, como gestor de lenguaje, como gestor de imágenes, ¿no? Y eso está muy presente en el cine contemporáneo más extremo. Este año hemos vivido un gran año de cine, sí. Lo hablábamos antes, no me atrevo a ir demasiado lejos, pero por ejemplo el cine de Lanthimos, que ha salido ya demasiadas veces quizás. Sí. Todo su cine, y quizás su última película es el ejemplo más vistoso, es una reflexión sobre el lenguaje. Si nos fijamos desde Canino, dice, bueno, ¿por qué las cosas significan lo que significan? Y entonces le cambia el rumbo. En Alpes pasaba un poco lo mismo, es decir, ¿por qué las cosas? En Langosta también, en La Favorita quizás menos. Pero ese movimiento de repensar el lenguaje, de alguna forma de sentirse en un momento crítico, en un momento de relectura, pues que tiene que ver con el digital, con las plataformas, con la transformación de las salas de cine, sí, con los hábitos de los espectadores, con los hábitos de los espectadores, con sí. Nosotros como espectadores, que ya no somos ese espectador que se sentaba a ver una película y quedaba deslumbrado por Fringe y Metrópoli. Ya tenemos mucho cine visto, tenemos mucho cine asimilado, sabemos lo que es el cine clásico, sabemos lo que es el western y sabemos lo que es el western crepuscular y sabemos lo que es el anti-western y sabemos hasta lo que es el western feminista, que también lo hay. Entonces, entonces todo eso está operando y todo eso operaba en el expresionismo. Es lo que yo creo que es como la actitud. No sé si... Yo estaba pensando Winding Refn en ese sentido. O sea, a mí es un director que me gusta mucho porque... O sea, el juego con los paneos, ¿no? Cómo utiliza los paneos Winding Refn, hasta el juego con el tiempo, que hasta la saciedad te pone ultra nervioso, el juego con los colores, el juego con, sí, de repente, una escena como casi pictórica de, yo qué sé, ¿cómo se llama? Copenhagen Cowboy, que es una serie fascinante, porque sabes dónde empieza, pero cuando sabes cómo hemos llegado aquí. Claro, ahí de repente una escena como la última cena, ahí en medio, utilizando pues la música, el musicote y los elementos. Pues eso, los travelings laterales. Y creo que Winding Refn también es bastante heredero de expresionismo. Puede ser. Bueno, agradezco mucho vuestra presencia y vuestra erudición y vuestra amenidad. Espero que ustedes lo hayan pasado también como yo. Les convoco para la próxima convocatoria, sin la redundancia, que es el 24 de abril. Vamos a hablar de arquitectura en esta sede, lo cual a todos creo que nos intimida más que la presencia del propio Graci hablando de cine. Y es interesante porque esto será el 24 de abril y claro, si hemos mencionado Metrópolis y se tiene que subrayar que Fritz Lang fue arquitecto, como no tener en la cabeza a todos la arquitectura que aparece en la propia película, no ya siendo premonitoria de Blade Runner, como todos sabemos, sino la dimensión estética de la arquitectura como punto de reunión de todas las manifestaciones artísticas. Así que aplaudo a nuestros artistas. Y gracias a la amabilidad de Arqueabanca vamos a disfrutar todos de un magnífico cóctel de desenfreno para estar un poco a la altura del periodo del que hemos hablado.